No todo es color de rosa en el gabinete de la señora Mirta Vázquez, que despierta mucha expectativa, a pesar de los pesimistas de siempre. Sin embargo, el ministro de Educación, el señor Carlos Gallardo, pertenece al sindicato del presidente Castillo, FENATE Perú, que antes era el CONARE. Y el señor Gallardo, en una declaración que hoy recoge el diario El Comercio, se expresó el año pasado de esta forma: la evaluación es para tener a los maestros intimidados, en un evento del FENATE. Entonces, la evaluación es algo por lo que se ha estado peleando por años, y peleando, digo, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque al final los niños deben recibir una educación de calidad. Vamos a conversar con el profesor Lucio Castro, que es secretario general del SUTEP, y a ver, no nos vamos a engañar, hay un encono, una enemistad, una distancia entre el FENATE y el SUTEP de Lima. Profesor Castro, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Mabel, muy buenos días. A ver, agradecer la oportunidad. Gracias también por atendernos. La designación del señor Gallardo, en el contexto en el que el Comercio hoy recoge esta declaración del año pasado, que de alguna manera nos hace ver y centra la posición del señor ministro de Educación. Además, claro, que hayan cambiado al señor Cadillo también dice mucho, ¿no? O por lo menos es lamentable. ¿Qué es lo que está primando aquí? ¿El compadrazgo o la calidad educativa? ¿Cuál es la posición del SUTEP? Mira, la selección del gabinete es responsabilidad del presidente de la República, es un tema constitucional. Ajá. La elección que él ha hecho, entendemos, a partir de sus resultados, va a ser su responsabilidad en términos de saludo o en términos de cuestionamiento. Esa expresión que tú has leído del Comercio y lo que tú has dicho refleja lo siguiente: nosotros como SUTEP no tenemos encono a nadie. Nosotros como SUTEP desarrollamos un comportamiento desde hace casi 50 años de defensa irrestricta de derechos laborales y de preocupación por la educación. Y con respecto a la evaluación, nosotros hemos sentado una posición de tiempo atrás. La evaluación es una necesidad, la evaluación es un deber profesional, la evaluación es su naturaleza exacta, significa encontrar tus deficiencias y desarrollar las acciones que correspondan para superar esas deficiencias y tu práctica pedagógica mejore. ¿Y por qué el ministro Gallardo, el ministro de Educación, entonces está en contra de estas evaluaciones en la carrera magisterial? ¿A qué intereses responde? No, él sabrá responder por los intereses a que responde. Lo cierto es que cualquier profesional de la educación entiende que la evaluación es una necesidad, que la evaluación debe desarrollarse, pero la evaluación, como decíamos, en su esencia significa encontrar tus deficiencias y superarlas. De acuerdo, pero usted conoce el contexto. Usted conoce el contexto. Usted sabe cuál ha sido su relación del señor Gallardo con el CONARE, o esto que ahora llaman Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE. Entonces, ¿qué es lo que pretende FENATE en la educación? Mira, para terminar la idea, Mabel, la evaluación debe ser para mejorar y no para despedir. Ese es un concepto así enfático del SUTEP. Ahora, el señor ministro, por los datos que conocemos, él es uno de los fundadores del SUTEP y ahora es parte de la FENATEP. Él tendrá que decir si es por un tema pragmático o es un tema de convencimiento. Lo cierto es que nosotros, a partir de sus acciones, vamos a desarrollar ya también afirmaciones. Él tiene retos que cumplir. Y en la forma como aborde y cómo solucione esos retos, profesor, van a... Sí, Jaime. Mire, disculpe que lo interrumpa, pero el tiempo nos está ganando. ¿Por qué cree usted, o por qué cree el SUTEP, que fue retirado el profesor Cadillo del Ministerio de Educación? Porque lo que yo recuerdo, días atrás nomás, es que el exministro Cadillo venía mostrando acercamientos hacia ustedes. ¿Habrá sido esa la razón? Mira, acercamientos no ha habido. Hemos tenido solamente una oportunidad de diálogo. Digo, pues, pero por lo menos hubo una reunión. O sea, imagínese, pues, el
presidente Castillo recibiéndolos, ¿no? La explicación del cambio del ministro solo lo sabe el presidente. Lo cierto es que era una persona dialogante, una persona reconocida en términos académicos. Y voy al tema de fondo, Jaime y Mabel. El ministro tiene retos que cumplir y cuestionamientos que usted le ha hecho en torno a compromisos del gobierno que a la fecha no quiere cumplir. Uno concreto es presupuesto para educación. Nosotros estamos planteando que el 6% se destine para educación conforme lo señala la Constitución. Y ahí felizmente está la primera ministra, que ha sido parte del Congreso anterior, que aprobó justamente esto en consonancia con las exigencias del SUTEP. El ministro tiene que asegurar incremento de remuneraciones, no de la forma como lo han hecho los anteriores gobiernos, y que es parte del compromiso del gobierno actual, en el sentido que sean una dignificación y una remuneración digna para los trabajadores. ¿Cree usted entonces que con esta elección el presidente Castillo está priorizando, está beneficiando a su plataforma política, que es el FENATE, antes que a los maestros en general? Mira, la educación, que es el fin último. El Magisterio Nacional, Mabel, Jaime, y esto lo digo convencido porque estamos recorriendo el país, rechaza sindicatos y federaciones propatronales. Si el presidente de la República ha tenido un interés en generar una organización para de esa forma capturar todo el respaldo del magisterio, está equivocado. El magisterio quiere cumplimiento de compromisos. Y ahí está la gran tarea del ministro y ahí la gran tarea del presidente de la República. Caso contrario, la historia se repetirá. Los trabajadores en las calles tendrán que exigir las atenciones a sus justas reivindicaciones. Pero la expectativa que ustedes tienen con la designación de Gallardo en pos no solo de obtener una mejor remuneración, porque me consta, que ustedes con los años, por lo menos los últimos 15 años, han venido evolucionando el discurso y han entendido que la meritocracia y la carrera pública magisterial es una necesidad. Pero la facción del señor Castillo y otros, que se hacen llamar CONARE SUTEP, por ejemplo, se hacía llamar, ahora es FENATE, no necesariamente promovían eso, y la declaración que recoge el Comercio es una evidencia. ¿Creen ustedes que con la designación de Gallardo la meritocracia en el magisterio corre peligro, sí o no? Nosotros entendemos que él tendrá deseos, tendrá pretensiones, pero la realidad es dura, ¿no? Ellos quieren desaparecer del escenario sindical al SUTEP, es un deseo. La realidad dura le dice que es el sindicato mayoritario y por tanto, conforme la ley establece, tiene que tratar con nosotros, tiene que establecer la negociación colectiva y la disputa o debate de derechos de los trabajadores a los cuales tenemos derecho. Entonces, la práctica como criterio de verdad en nuestro convencimiento va a determinar si el presidente está del lado de la educación y de los trabajadores o está en contra de nosotros. Y en atención a ese comportamiento nosotros tendremos que tomar decisiones. Pero yo le he preguntado, la meritocracia, la carrera pública magisterial, la capacitación del profesor, ¿corre peligro con la designación de Gallardo? Esa es mi pregunta. Mira, corre peligro de la siguiente manera, Jaime. La meritocracia, todos estamos de acuerdo, pero la meritocracia tiene que ser respetada, empezando por el Ministerio de Educación, en donde no hay gente que responde a este requisito. Y segundo, maestros en el Perú hay, y ya años vengo diciendo esto, que tienen maestría, que tienen doctorado, que son logros académicos que evidencian meritocracia, pero que de parte del gobierno no hay la respuesta y la compensación a este esfuerzo, a este sacrificio de los trabajadores. La meritocracia debe cumplirse en todos sus extremos. Profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Volvemos.